Saludos estimados estudiantes, hoy vamos a ver un ejemplo con respecto a las reglas de bases de datos. Las reglas son condiciones que pueden crearse desde el momento en que damos creación a una nueva tabla. Aquí hay un ejemplo de una tabla de pagos. Debe llevar su ID, identificador, y de antemano le decimos que no debe ser nulo y va a ser una llave primaria. Poner los campos que involucran la llave primaria es opcional porque anteriormente se podían hacer llaves compuestas, que varios campos formaran parte de la llave primaria. Sin embargo, esta práctica ha caído en desuso por motivos de rendimiento. Luego, el ID de cliente tiene la misma restricción de ser no nulo, o sea, no puede estar en blanco. Y en blanco, en el término de caracteres, no es lo mismo que nulo. Nulo es ningún valor. En blanco es un carácter en blanco, que sí tiene valor. Luego, el DUI puede ser único. Ojo con esta restricción, que el DUI no necesita ser una llave primaria para ser único. Puede y debe tener la restricción de ser único. Sin embargo, para el caso de las llaves primarias ya sabemos que se trata de una llave meramente con miras a rendimiento, no a otra cosa más. Luego, el monto de un pago, el dinero que se está pagando, va a ser de tipo real. Una nueva restricción que sea no nulo, y aquí agregamos la cláusula check, o sea chequear, y vamos a meter como que si fuera un where la restricción de que el monto por favor sea mayor que 0, ni siquiera igual. Luego, ¿qué tal si existiera una comisión por pago? Esto es meramente hipotético. No es la intención hablar acerca de la legalidad o ilegalidad, sino nada más hacer una pequeña operación aritmética. Se chequea con la cláusula check y se revisa que la comisión sea mayor o igual a 0. Y que también cumpla con otra comisión, con otra condición, es que la comisión tenga un valor menor o igual al 5% adicional. Desde ahí ya no podemos pasarnos porque estas cosas suelen estar reguladas por la ley. Y aquí en este ejemplo estamos diciendo de que pues la comisión puede tan solo ser el 1.05. Este monto ya incluye el dinero del pago si queremos obviar el dinero del pago y queremos guardar solo el valor neto de la comisión. Ahí estamos indicando de que no debe ser mayor que el 0.05% del monto. Luego, unas interesantes formas de validar las fechas. Con check podemos decir que la fecha debe ser menor o igual a hoy. Esto significa de que no podemos introducir fechas futuras. Luego, la fecha debe ser mayor que el 1 de enero de este año. Una de las formas para abarcar un año en concreto sin tener tanto problema es hacer uso de esta combinación. El último día del año 2019 cuando indicamos de que la fecha 2019, cuando indicamos que la fecha debe ser mayor a este límite, o sea, la última fecha del año anterior, con esto barremos todas las fechas del presente año, no importa sus minutos, segundos, etc.
A veces en las bases de datos eso suele ser un problema, porque si el tipo de dato fecha guarda minutos, segundos, y nosotros intentamos hacer una comparación por fecha, pero no consideramos los minutos y los segundos, las fechas de un mismo día pueden dar valores resultantes diferentes al compararse. Entonces en este caso cortamos por lo sano, solo diciendo que no nos importa a qué hora, pero que sea posterior al 2016. Y ahora vamos a ejecutar y hemos ya creado la tabla. Ahora vamos a hacer un select, asterisco from, pago, y vamos a ejecutarla. Tal y cual, no tiene ningún valor. Ahora vamos a introducir algunos valores con insert. Bien, voy a poner la colección de campos. Muy bien, tenemos el ID de pago, luego el ID de cliente, luego el DUI, luego el monto, luego la comisión, y por último la fecha. A algunas personas les resultará más conveniente digitar cada uno de estos campos. Queda a opción de lo que sea más práctico para el usuario. Ahora vamos a poner los valores values y vamos a introducir información. Digamos que vamos a introducir el primer pago del cliente 20, cuyo DUI es 001. Su monto es de $30 y la comisión es de $0, y la fecha vamos a tratar de no complicarnos de momento y vamos a poner la función now para que nos devuelva la función de la fecha de hoy. Le damos a ejecutar y aquí tenemos nuestra inserción con 0 problemas. Ahora, ¿qué pasa si yo decido no guardar la información del cliente? Que no aparezca entre los valores. Muy bien, lo he borrado del insert into y lo he borrado de values también, y dice de que el ID cliente violates not null constraint. Hay una restricción de no nulo, entonces hay un error. Si nos vamos a ver la consulta, vemos de que no se ha insertado en absoluto. Damos control Z y ahí tenemos. ¿Qué pasa si yo no pongo fecha? ¿Qué pasará si no pongo fecha? ¿Va a dar error? Veamos de que hay un check que se había puesto y ya está guardada esta tabla con ese check. Pero ahora no es que yo no vaya a poner el valor, sino que no he provisto de algún dato. Va a ir nulo. Pensemos un segundo, ¿qué va a hacer el motor de base de datos? Parece que la mejor forma de saberlo es ejecutando. Vamos a dar clic en ejecutar y en primer lugar, es lo que no esperábamos, me dice que hay una llave duplicada que ya existe, es el ID de pago. Le pongo registro 2 y voy a intentar correr otra vez el script solo para que me vuelva a dar error. Y es que me dice que DUI, que no es un índice pero que no debe estar duplicado porque era único, pues debe tener otro valor. Y ahí está. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pude insertar eso sin fecha?
mientras que las fechas sabemos que estaba validada. Lo que pasa es que debemos reconocer la distinción entre espacio en blanco y valores nulos. Si el valor va nulo, entonces no hay nada que comparar, la comparación no se lleva a cabo y simplemente el registro pasa. Si hubiéramos deseado forzar la inserción de una fecha, aparte del check debimos haber puesto not null acá. Ahora veamos otros ejemplos. ¿Qué pasa con los pagos? ¿Qué tal si yo quiero cobrar una comisión de $10 por un pago de 30? Voy a actualizar los índices y ahora voy a dar ejecutar a esto. Y me dice naturalmente de que la relación está siendo violada, la restricción, el chequeo de pago. Muy bien, dice pago check, esta relación está siendo violada. No da mayor información, pero podemos ver a quién pertenece esta información de pago check. Bien, puedo actualizar esta vista y aquí tengo la tabla pago. Entonces las restricciones constraints son agregadas con un valor automático. Pago check lo que hace es chequear la comisión, y eso es porque la comisión es indebida. ¿Qué tal si hubiera cobrado una comisión de $1? Ahora sí, de $1 sí lo acepta, y vamos a dar a ejecutar y vemos de que el valor de DUI con muchos cuatros nos da que la comisión era 1, lo cual fue aceptado, y la comisión de 0 también era aceptada. Entonces esto es ideal para filtrar, validar la información que se está insertando en la base de datos. Pero ¿qué pasa si ya hemos creado una tabla y ya tiene muchos datos y necesitamos agregar un nuevo campo? Entonces vamos a hacer uso de alter table. Este es un comando que sirve para modificar tablas, y en este caso se especifica add column, agregar columna, que se va a llamar descripción, y por supuesto hay que poner el tipo de datos. Vamos a poner una descripción de 150 caracteres, aunque tal vez sea mucho. Vamos a darle ejecutar. Y tenemos un error de sintaxis. ¿Cuál podrá ser el error de sintaxis en este caso? Pensemos un momento. ¿Será que está mal escrita la palabra column? Okay, veamos si está mal escrita. ¿Qué tal si es... Ups, perdón. ¿Qué tal si es NM? No, no es así. Tenemos que aprender a detectar cuáles son los errores, y tenemos que hacerlo en forma lógica. Muy bien, no era eso. De hecho, el intérprete me pone de color azul. Leamos esto como que si fuera español. Estamos tratando de aprender a leer y a interpretar errores. Bueno, voy a correrlo otra vez ahora que se ha puesto en azulito y sigue dando ese error y yo no sé qué es. No sé qué hacer. Entonces vamos a leerlo. Dice alter table.
altere la tabla, modifique la tabla. Ajá. Y luego agregue la columna de descripción. Esto en español dice modifique la tabla, agregue la columna de descripción y aquí va el tipo de datos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta aquí? Probablemente algunos ya se dieron cuenta. ¿Cuál tabla? Estamos diciendo agregue una columna, pero olvidé poner cuál tabla, entonces voy a decirle de que quiero que se agregue en la tabla pago. Le doy a ejecutar y ahora sí. Ya funciona. Ahora lo vamos a revisar con select asterisco from pago. Claro, descripción se agrega en blanco porque no hay registros, porque se acaba de agregar este campo. Pero ¿qué tal si yo quiero también ponerle una restricción? ¿Qué tal si yo estoy poniendo reglas de validación a todos y cada uno de los campos de esta tabla y no quiero que este nuevo campo sea la excepción? Así que yo voy a hacer uso de alter table y aquí tengo alter table add constraint, agregue una nueva restricción. En este caso debo ponerle yo el nombre de la descripción. Cuando lo hago al crear la tabla, Postgres crea nombres automáticos. Eso fue lo que hizo, se los muestro. Están acá, se llama pago check, pago primary key, pago DUI key, pago monto check. Entonces son nombres automáticos tomados con respecto al nombre de la tabla, luego el nombre del campo y luego qué es lo que se va a revisar. Puedo hacer la misma anotación acá, pago, guión bajo, porque es la tabla pago, descripción, que es el nombre del campo, y luego ¿qué es lo que voy a hacer? Chequear. Y luego pongo la cláusula check y lo que voy a hacer es ver que la longitud de descripción sea mayor que 5. O sea, no queremos descripciones muy cortas. Le damos a ejecutar y nos da un error. No sabemos cuál error es. ¿Cuál podría ser? Ajá, correcto. Es similar al de la vez anterior. Una vez más, hemos olvidado poner el nombre de la tabla. De hecho nos dice de que hay un error cerca de constraint, de restricción. No nos dice con claridad cuál es el error, entonces debemos cazarlo, investigarlo. Vamos a correrlo ahora que hemos puesto el nombre de la tabla y ahora sí, hemos tenido éxito. Vamos a hacer una inserción. Veamos si el buffer alcanza a devolvernos la posición en la cual teníamos el insert y si lo logró. Muy bien, como no decía not null, no hay problema, puede ir nulo este campo, pero si no, yo puedo ponerle una descripción. Incluso este orden yo puedo cambiarlo. Si yo quiero puedo ponerlo primero, así. Y en este caso el orden de los campos no altera el producto. Simplemente pongo la descripción aquí. La descripción primero. Y lo que hace es tomar el orden de los campos tal y cual yo los he escrito. Le voy a dar a ejecutar. Por supuesto. La llave primaria está siendo violada. Voy a poner un registro 4. Unos 5. Y acá un montón de 5. Voy a insertar y parece que todo va bien. Ahí está, la descripción primero. Pero ¿qué pasa si yo quiero crear un sexto y yo solo he escrito la? Intento insertar y le doy a ejecutar y ahora me dice que hay un error. ¿Cuál podrá ser el error? Así es, hay una constraint, una restricción que está siendo violada. Entonces hay que revisar cuál es. Dice new row for relation pago violates key constraint. Es la que acabo de agregar. Y vean, por esto es relevante
ponerles nombres inteligibles a las restricciones. En este caso, puedo entender que el error es en la tabla pago. Luego, es en el campo de descripción. ¿Y qué hace esto? Hace un chequeo. Entonces, por esto entiendo de que es un error de validación. ¿Y habrá insertado el registro? La única forma de saberlo es corriéndolo. Y no lo insertó. Muy bien, esto es la validación con respecto a los principales tipos de datos. Luego veamos la creación de usuarios. Yo puedo crear un usuario cajero, que es el que me procese los pagos. Y yo pongo create user cajero con el password ABC, el más fácil de este mundo. Y de una vez yo quiero decirle de que pueda conectarse cajero a la base de datos desde un programa externo. Entonces con grant yo le doy los permisos de conectarse. Grant es conceder. Conceda conexión o conceda conectarse en la base de datos, que en mi caso yo le puse así, venta motor, y el usuario, que es el que yo recién he creado. Con esta instrucción tan solo puedo conectarme a la base de datos y nada más, no puedo hacer más. Entonces me veo obligado a dar permisos específicos. ¿Qué tal si yo quiero dar permisos específicos para una tabla, para esta tabla que acabo de crear? De hecho, lo mejor es poner permisos específicos. Puedo poner grant all privileges, grant all privileges. Permita todos los privilegios en venta motor para el usuario cajero. Pero eso es demasiado amplio y yo quiero restringirlo. El cajero que solo pueda seleccionar, insertar y actualizar pagos. No que vaya a ver la información personal de los clientes, por ejemplo. O cuántos son sus ahorros en una caja de crédito. No. En este caso no debe tener permisos de verlo todo. Si es que no es ese su rol, por supuesto. Es nada más un ejemplo. Entonces voy a correr este código. Ya existe el cajero. En algún momento, para algún ejemplo, creé un usuario que ya se llamaba cajero. Entonces voy a borrarlo con drop user cajero. Ok, y en este caso Postgres hace algo muy bueno. No permite de que se borre cajero, porque hay objetos de que están vinculados con los privilegios. Podría usar revoke para intentar destruir sus privilegios. Revoke all privileges from cajero. Le doy ejecutar. Y he olvidado acá una cláusula que es on. Venta-motor. Muy bien, ahora le digo revoke es revocar. Revoque todos los privilegios en la base de datos que se llama venta motor para el usuario cajero. Le doy ejecutar. Muy bien, no me acepta la base de datos, entonces voy a poner pago, nada más. Puedo poner on database. Muy bien. O pude haber puesto solo la tabla, quitando la cláusula database y poner aquí pago. Nada más pago, para quitar los privilegios de allí. Muy bien, ahora vamos a probar destruir el usuario cajero y ya pude destruirlo. Ya no me dio error.
De hecho, si vuelvo a ejecutar esto me va a dar error porque ya no existe. Y así es. Role cajero does not exist. Ese es el error que me da. Es de esos errores que a uno le gustan porque ya los espera. Muy bien. Es una creación de un ejemplo de ensayo anterior. Ahora vamos a crear nuevamente cajero con el password ABC, solo para ver la creación del usuario. Voy a correr todo como un bloque porque esto ya está explicado. Ok, yo le puse solo on cuando lo correcto es poner on database. Aquí me dice no encuentra la relación venta motor. Cuando los gestores de bases de datos hablan de que no encuentran una relación, en realidad se refieren a una tabla. Esto es un tecnicismo bastante viejo en el cual se asume de que una tabla es un conjunto de relaciones y por lo tal se le llama relación de datos. Vamos a correr esto y ahora ya todo funciona bien. Ya nos dice que es posible que nos conectemos a la base de datos venta motor como cajero y tenemos los privilegios. Y ahora dice que podemos seleccionar datos, insertarlos, actualizarlos. Pero ¿qué tal si yo creo otro usuario? Un usuario que se llame supervisor. Y su password que sea DEF y que pueda conectarse a venta motor, pero debo cambiar el nombre para no darle los permisos a cajero. Y ahora este supervisor no puede trastear, manosear la información, sino que nada más puede consultarlo. Y yo le digo, mire, de los pagos que el supervisor pueda solo ver, solo seleccionar, que se conecte a la base de datos, pero que solo pueda hacer eso. Y ahí está. Ahora vamos a hacer una conexión nueva. Y yo aquí voy a ponerle que va a ser la conexión con _ cajero. Y el host es 127.0.0.1. Ok, ahora el usuario se va a llamar cajero y el password era ABC. Le doy OK. Y ahora puedo crear la otra conexión que es la de supervisor. Doy clic acá y voy a poner con _ supervisor. Ups, perdón. Y el host es 127.0.0.1 y el usuario va a ser supervisor y el password es DEF. Y ya los tengo conectados. De hecho, si yo no quiero usar la conexión Carlos porque me puedo confundir, le puedo dar clic en desconectar, disconnect, y ya lo tengo desconectado. Ahora vamos a ver cajero qué puede hacer. Entra, ve que existen algunas bases de datos, pero no tiene permiso de entrar. Tiene permiso de entrar a venta motor. Puede ver las tablas, nada más sus nombres, pero no su contenido. Veamos la instrucción. Estoy autenticado como cajero. Entonces si yo le doy select asterisco from, veamos el nombre de la tabla, cliente, digamos from cliente, y yo ejecuto esto, me dice permission denied for relation cliente. Para la relación cliente, o sea, la tabla cliente, no tengo permisos. No puedo ver, mucho menos agregar. Luego, ¿qué pasa para pago? Me muestra los datos tal y cual. Y si yo inserto, voy a ver exactamente la misma cosa. Voy a ver la información de salida del comando, en donde dice que fue exitosa la ejecución. No tengo ningún problema con eso. Podría borrar. Veamos qué pasa si le doy
delete from pago sin ningún where. Lo voy a ejecutar y no puedo borrar. No tengo permiso de borrar. Entonces este cajero no puede hacer eso. ¿Y qué más tenemos por acá? Hay otra conexión. Estamos simulando que varios usuarios se conecten a la base de datos con su propia contraseña. Y que estos usuarios no tienen nada que ver entre sí. Es como que si estuvieran en computadoras remotas, diferentes. Ahora en supervisor, ¿qué podemos hacer acá? Para la base de datos venta motor, le voy a dar select asterisco from pago. Y qué bien. Pero qué tal si yo quiero insertar y le doy insert into pago y le digo de una vez values y le pongo algunos datos, el 1, el 2, etcétera. Voy a dar a ejecutar a esto. Ni siquiera valida las reglas de chequeo, ojo con eso. La llave primaria está repetida y no estoy cumpliendo las restricciones de not null. O sea, estoy violentando la integridad de la tabla según sus reglas. Pero eso no le importa a Postgres, porque lo primero que revisa es que si hay permisos. Si los hay, los ejecuta. Y revisa las reglas y echa a andar la instrucción. Si no existe permisos, no hay nada que hacer. Ni revisar nada. Simplemente no pueden ni meterse a ver, mucho menos insertar. En este caso sí, meterse a ver los datos sí puede. Eso sí puede hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo soy el administrador del sistema y decido cancelar la suscripción de este usuario, del supervisor? Bueno, puedo decir drop user supervisor y al darle a ejecutar vemos el mismo error de que tiene roles, tiene permisos específicos sobre una tabla o base de datos. Bueno, entonces hay que revocarlos. Revoke all privileges en todas las bases de datos, no solo en una basta, que se llama venta motor. ¿Y a quién le voy a revocar? A supervisor. Perdón, es from. En grant, que es para dar permiso, se hace con to. Es dar permiso hacia, a. Por eso se usa to. Aquí es from. Revocar de supervisor. Y nuevamente he olvidado poner database. Y ahora sí, ya le aclaré que este venta motor es una base de datos. Es necesario ser específico, porque ellos no se hacen responsables si nosotros cometemos un error, sino que hemos sido nosotros los que voluntaria y conscientemente hemos ingresado este código, y al poner on database se asume que nuestra responsabilidad es saber lo que estamos haciendo. Ahora voy a dar, le doy revoke all privileges. Y aquí estoy conectado como supervisor. Aquí se puede ver que estoy conectado como supervisor. Entonces, en esta misma sesión en la que estoy conectado, le voy a dar a ejecutar. Y vean qué interesante. Aún conserva los privilegios anteriores. Supervisor. ¿Por qué? Porque mantiene los privilegios del momento en el que se conectó. No es que lo va a revocar de inmediato. Eso es así en los sistemas operativos, que nosotros quitamos los privilegios y de inmediato lo cancela. No es así aquí, sino que es al momento en que se crea la conexión. Bien, al momento de que se crea la conexión, hasta entonces es que se revisan el árbol de privilegios. Y aquí le he quitado los privilegios en la base de datos. Puedo quitarle los privilegios en pago, que no es una base de datos.
y le voy a dar a ejecutar. Ahora voy a intentar borrar el usuario supervisor. Y ahora sí, dice que lo ha borrado, pero porque le puse específicamente la tabla. ¿Y por qué tengo que ponerle específicamente la tabla? Porque tengo que ver cómo quitar los permisos específicos que yo en su momento le di. Ahora veamos, aquí estoy otra vez como supervisor y voy a ejecutar la consulta, y como ya borré el usuario, ahora sí no. Pero ¿por qué funcionaba sin haberle dejado permisos después del revoke? Porque heredó los permisos en el momento de la conexión y se mantuvo. Pero en el momento en que borro el usuario, la conexión se destruye. Esa es la forma de entenderlo. La conexión se corta y ya no puedo hacer nada. Entonces, supervisor, pues ni siquiera lo conoce el motor de base de datos. Ya no existe. De hecho, puedo desconectar y puedo borrar esto, porque ya no tiene permiso de hacer nada. Dentro de la conexión, Carlos, que es el administrador del sistema, puedo ver que en la base de datos venta motor existen algunos usuarios. De hecho, los puedo ver aquí. Aquí están login rules. Y aquí está una serie de ejemplos que yo hice. Aquí está cajero. Y aquí está el password encriptado mediante una función MD5. Aquí aparece cajero. Aquí aparece el usuario administrador, el propio usuario Postgres y otros cuantos más que he hecho de demostración. Si doy clic en cajero y doy propiedades, bueno, me da un error. Bien, el usuario no tiene en este caso los permisos suficientes para poder ver el árbol de permisos de otro usuario. Eso por motivos de seguridad. Ahora, Carlos, le doy propiedades. Aún así, no tengo los privilegios. Esto se puede hacer con el usuario Postgres y debe hacerse en este caso desde consola, porque el administrador pgadmin3 no es capaz de soportar este tipo de operación sin mayor problema. Bien, aquí puedo ver incluso mis propios permisos de mi propio usuario. No soy un superusuario, vean, aquí está. Soy nada más un usuario con permiso en una base de datos, pero no soy un superusuario. Ni siquiera puedo darme permiso, vean con esto. Assertion failed. Es que no tengo privilegios y no me va a dejar continuar. Y así vamos a seguir por los siglos de los siglos hasta que yo me convierta en un superusuario, pero no es eso lo correcto. No podemos convertir en superusuarios a todos los usuarios, sino debe mantenerse el ambiente justo como está acá. Deben crearse usuarios con privilegios sobre la base de datos, pero no usuarios con privilegios sobre todos los usuarios y todo el servicio y todo el gestor y toda la arquitectura de Postgres. No es así como debe hacerse, sino usuarios con permisos limitados para cada una de las individuales bases de datos.